Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a culminar ya con la escritura de nuestros textos argumentativos. Por ello, el nombre de la actividad es Escribimos textos argumentativos, parte 2, y lo vamos a desarrollar en el área de comunicación. Muy bien, chicos, aquí está el título de la actividad del día de hoy, que es Escribimos textos argumentativos, parte 2. El día de ayer ustedes ya han planificado, ya cuentan entonces con su planificación y la organización de sus ideas, en donde, ¿qué han puesto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué es el espacio personal? ¿A quiénes afectan? ¿No? ¿Se recuerdan ese cuadro que han completado? Entonces, el día de hoy ya van a escribir su carta. Ustedes ya escogieron su destinatario, qué tipo de carta va a ser. Entonces ya el día de hoy van a tener que escribir. ¿Y cuál es lo que tienen que sustentar en sus argumentos que van a escribir en su carta argumentativa? Es sobre la importancia del respeto a tu espacio personal o en general al de todas las niñas y los niños. Entonces el día de hoy vamos a ponernos a escribir la carta argumentativa. Por ello, chicos, la meta del día de hoy, lo que tienen que lograr el día de hoy es escribir un texto argumentativo. ¿Cuál será ese texto argumentativo? Una carta argumentativa sobre la importancia del respeto al espacio personal para que pueda ser leída por el destinatario elegido, a quien ustedes hayan decidido enviar la carta. Entonces, el día de hoy tienen que cumplir esta meta. Para poder empezar, recordemos por qué es importante la planificación. La planificación, como han hecho el día de ayer ustedes, de nuestra carta nos va a permitir organizarnos mejor y nos va a dar una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da la claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestro propósito de escritura. Por ello, el día de ayer ustedes han planificado, ¿cierto? En su planificación han puesto para quién va a ser, qué tipo de carta irán a hacer, si es pública, si es personal, a quién estará dirigido, qué lenguaje utilizarán y para qué estarán escribiendo esta carta, ¿no? Asimismo, al organizar las ideas, cuando ustedes han puesto cuál es tu tesis, cuál era tu opinión, qué argumentos iban a defender tu tesis, entonces en ese momento ya estás planificando tu carta que el día de hoy vas a escribir. Analicemos algunas partes de la carta que han leído el día de ayer. Recuerda que ayer han leído 2 cartas, ¿no? A ver, vamos a observar primero la carta número 1, como está acá. ¿Qué tipo de carta era? Personal, ¿no? Era una carta de tipo personal. ¿Quién era el destinatario? Era Rosita, que era la mejor amiga de Sonia. ¿Y su lenguaje cómo era? Como es una carta personal, tenía un lenguaje informal. ¿Para qué escribían esta carta? Es decir, ¿cuál era su propósito? El propósito de Sonia era convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia. ¿Recuerda? Porque ella le empezaba a decir qué es lo que ella estaba haciendo, ¿no? ¿Y cuál era su tesis? Su opinión. La opinión de Sonia, que es igual que tesis, es que cuidar la salud era lo más importante. Eso era su tesis. Ahora, ¿cuáles eran esos argumentos que defendían esa tesis que había dicho? El primer argumento que se identificó en el día de ayer en la carta que leíste era quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Ese era el primer argumento. El segundo argumento eran los criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados y deben estar con una persona adulta usando mascarilla y por un tiempo determinado, si no tenían todo el rato, ¿no? Entonces ahí también con estos criterios y recomendaciones estaba defendiendo su tesis. Y el último argumento era que tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas de salud. Entonces ahí se pudo identificar en la carta su tesis, o sea, su opinión que quiso manifestar Sonia y sus argumentos que defendían esa opinión. Ahora analicemos la carta número 2, porque ayer también leyeron esta carta, ¿no? ¿Qué tipo de carta era? ¿Personal o pública? Era de tipo pública. Los destinatarios, ¿quiénes eran? Las autoridades y los vecinos de ese tipo. Por ello era pública. Entonces, si era pública, ¿qué tipo de lenguaje se usaba? Se usaba un lenguaje formal. ¿Y cuál era el propósito? Es decir, ¿para qué? ¿Por qué estaba escribiendo esa carta? José, que era el estudiante de 5º grado. A ver, ¿por qué hacer un llamado tanto a las autoridades como a las vecinas y a los vecinos de ese tipo para promover la urgencia de promover
de conservar nuestra naturaleza. Con ese propósito estaba escribiendo su carta. Ahora, ¿cuál era su opinión, su tesis de José? Es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Y para defender esa opinión o esa tesis tenía que tener argumentos. ¿De qué manera iba a defender lo que él estaba diciendo, no? Uno de ellos decía que los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Ese era uno de sus argumentos para defender su tesis, que era conservar nuestra naturaleza. Él decía, debemos defender nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí hay plantas con utilidades medicinales. Entonces decía, la gente empezó a decir, sí, pues tiene razón, ¿no? ¿Cuál era el otro argumento? Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Este era otro argumento para defender su opinión de por qué tenían que conservar nuestra naturaleza, porque ahí viven muchas especies de animales que están en peligro de extinción. ¿Cuál era su otro argumento? Existen personas que defienden el ambiente. Entonces decían, a ver, ¿por qué tú das esa opinión? Le decían, ¿no? Entonces, para que defienda su opinión, decía, porque también existen personas que defienden su ambiente. Entonces, con todos estos argumentos, José defendía su opinión. Y ahora entonces ya nos hemos dado cuenta qué es lo que tiene que tener nuestra carta argumentativa. Principalmente la tesis, que es la opinión, y sus argumentos para defender esa opinión. Entonces ya hemos analizado las dos cartas, carta 1 y carta 2, ¿no? Hemos identificado sus tesis y también sus argumentos. Ahora debes tener en cuenta lo siguiente antes que escribas tu carta. Vas a tener a la mano todos tus apuntes de las actividades de estas 2 semanas, porque hemos estado hablando acerca del espacio personal. Entonces vas a tener a la mano todos esos apuntes sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Luego tienes que considerar la estructura del texto argumentativo. Es decir, tiene que estar todo lo que tiene que tener una carta, pero también la tesis, los argumentos y la conclusión. O sea, finalmente, ¿qué es lo que piensas? No te olvides al finalizar qué es lo que piensas. Tener claro tu propósito, es decir, ¿para qué estás escribiendo la carta? ¿Para quién será el destinatario? ¿Y qué tipo de lenguaje vas a utilizar? Releer lo que has escrito, o sea, ya escribiste tu carta y vuélvelo a leer a ver si estás cumpliendo con todo lo que habías planificado. Verifica que el texto responda a todo lo que has planificado. El tipo de carta, el tipo de lenguaje, tu tesis, tus argumentos que van a sustentar a esa tesis. Así como también cada parte de la carta. Tiene que estar todas las partes también de la carta. Entonces, teniendo en cuenta estas indicaciones, puedes escribir tu carta. Ahora sí ya puedes ponerte a escribir tu carta argumentativa con todas las indicaciones anteriores, teniendo en cuenta lo que has planificado el día de ayer. Entonces ya te puedes poner a escribir tu carta argumentativa. Entonces vas a escribir ya para que luego la puedas revisar. Después de escribir tu carta, vas a revisarla. Y la vas a revisar con esta lista de cotejo en donde vas a tener que marcar si lo cumples o no lo cumples. Si no lo estás cumpliendo, entonces vas a tener que complementar en tu carta para que puedas cumplir con lo que te pide. A ver, ¿qué es lo primero que tienes que observar y revisar en tu carta? Si mantiene la estructura del texto, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma. Entonces, si tiene todo ello, tú vas a marcar ¿qué? Un sí. ¿El lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios? Mira, el lenguaje, de acuerdo a quien estés enviando. Si estás enviando a una amiga, entonces tiene que haber un lenguaje informal. Entonces, tú vas a verificar si está cumpliendo ese lenguaje. Pero si es a una autoridad, tiene que ser un lenguaje formal. La tesis es fácilmente identificable, es decir, está fácil de identificar. Vas a tú marcar si lo estás cumpliendo. Los argumentos recogen lo trabajado en estos días sobre la importancia del respeto al espacio personal. Es decir, todos tus argumentos que estás planteando es de acuerdo a todo lo que hemos estado trabajando en estas 2 semanas. Vas a marcarlo. Las ideas argumentan la tesis planteadas, es decir, las ideas están defendiendo, argumentan la tesis que has planteado en un inicio, o sea, se relacionan. Entonces vas a tener que marcar si es un sí o un no. Las ideas presentan una secuencia ordenada y completa, es decir, terminas de explicar a qué te estás refiriendo, entonces vas a marcar con un sí o con un no.
El texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario, es decir, un lenguaje formal o informal. Es decir, si es un lenguaje formal, en toda la carta tienes que dirigirte de manera formal. No puedes incluir palabras que fueran de informal. Entonces tienes que tener en todo momento del texto que vas a escribir un lenguaje de acuerdo al destinatario que has escogido. Se despide adecuadamente y hay una firma en la carta. Entonces, si estás cumpliendo con todo ello, vas a marcar un sí. Al finalizar ya con tu carta, que hayas terminado, ya la revisaste, ya modificaste lo que te faltaba, te vas a reunir en familia y vas a compartirle la carta que has escrito y también cómo te sientes al haber comunicado a ellos a través de la carta la necesidad de que te respeten tu espacio personal y el de todas las niñas y niños. Ahora, luego van a reflexionar juntos y juntas sobre cómo han asumido el tema del respeto al espacio personal de las niñas y los niños. Recuerdan que estas 2 semanas hemos estado hablando acerca del espacio personal. Muy bien, chicos, entonces con todo esto terminamos toda la actividad del día de hoy, viernes.